Bien, entonces dejé para un video aparte el cuarto factor que afecta a la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que es este que está acá. ¿Bien? Que es este que está acá, que es un poquitito más complicado. Lo que quiero decir es que cuando tenemos más de dos variables, una fuente adicional de imprecisión tiene que ver con ese factor que lo vamos a llamar multicolinialidad. Primero, este coeficiente misterioso, r cuadrado j, es el coeficiente de determinación, r cuadrado, de un modelo artificial en donde lo que hacemos es regresar la jésima variable explicativa en todas las otras variables explicativas. ¿Está bien? Y no cumple ningún rol. ¿Está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa. R cuadrado j lo que mide es la capacidad que tienen el resto de las variables explicativas en poder explicar la jésima variable explicativa. ¿Está bien? O sea, lo que mide r cuadrado j es cuán bien es posible explicar la jésima variable explicativa usando todas las otras variables del modelo. ¿Está bien? Las otras variables explicativas. Y no cuenta, no cumple ningún rol en esta historia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Está bien? Vamos a decir que hay multicolinialidad exacta cuando r cuadrado j es igual a 1, ¿está bien? O sea, cuando r cuadrado j es igual a 1 es porque la jésima variable explicativa se puede explicar perfectamente con todas las otras variables del modelo. Por ejemplo, si hubiese una regla que dice que las personas se tienen que casar con otra persona de exactamente la misma educación, un modelo que tiene la educación del padre y la educación de la madre, en ese caso trivialmente r cuadrado j es igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo corriese una regresión en donde la variable explicada es la educación del padre y la explicativa es la educación de la madre, en ese caso el r cuadrado de esa regresión artificial va a ser trivialmente 1. Ese caso obviamente viola los supuestos clásicos. En ese caso las columnas de la matriz X no son linealmente independientes, solo que lo mismo, el rango de la matriz X no es K, y esa violación de los supuestos clásicos es gravísima, al punto tal que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios no existe. Fíjense que una consecuencia de eso es que si r cuadrado j es igual a 1, tampoco existe la varianza porque implicaría dividir por 0. O sea que en definitiva las consecuencias de la multicolinialidad exacta son gravísimas porque impiden que exista el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Lo que vamos a llamar multicolinialidad alta es una circunstancia en donde r cuadrado j es alto. Es una circunstancia en donde, aun cuando las variables explicativas no estén perfectamente correlacionadas, la correlación entre ellas es, entre comillas, alta. Como por ejemplo pasa en las sociedades modernas entre la educación del padre y la educación de la madre. Por ejemplo, para Argentina, no sé cuántos saben, pero la correlación entre la educación de padres y madres está cerca de 0,7. ¿Está bien? O sea, es alta, sí es alta, ¿está bien? Pero no es 1, o sea, la gente no se casa con gente de educación idéntica. Fíjense que la cuestión de multicolonialidad alta es una cuestión de grado, ¿está bien? Básicamente lo que dice este resultado que está acá es que cuanto más alta es la multicolonialidad medida por r cuadrado j, entonces la varianza es tanto mayor. ¿Está bien? Déjeme discutir esto con un poquito más de detalle, ¿no? ¿Por qué hay multicolonialidad alta? En general no es estrictamente un problema estadístico. Mucha gente, y yo tiendo a opinar lo mismo, ¿no? Se trata de una cuestión de modelación. Supongamos que a mí lo que me interesa de vuelta en este caso de los salarios es cómo es que la educación del hogar impacta sobre los salarios de una persona. Entonces yo lo que tendría que hacer es buscar una forma de medir cómo es el capital humano de la casa. ¿Está bien? Y como no tengo una teoría educativa, económica, antropológica, cultural, lo que hago es decir, más sí, yo meto la educación del padre y la educación de la madre. ¿Está bien? Porque no me di cuenta, no sé cómo armar una especie de índice que me permita medir correctamente el capital humano del hogar. Entonces, ante la duda, meto la educación del padre y la educación de la madre. ¿Está bien? Cuando yo hice eso, por un lado me ahorré indagar en una teoría que me dice cómo es que la educación del, de la padre, del, perdón,
del padre y de la madre se agregan para constituir el capital humano del hogar, pero por ahora me compré un problema. ¿Por qué? Porque le abrí la puerta al problema de multicolinialidad alta. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, el problema de multicolinialidad alta tiene que ver con meter dos variables que están muy correlacionadas, porque no tengo una teoría fina de cómo agregarlas. Entonces le dejo al modelo la tarea de tener que hacerlo. Entonces muchas veces el problema de multicolinialidad alta tiene que ver con que el modelo es un poco difuso y el investigador, investigadora, ante la duda lo que hace es meter las variables porque sí. ¿Está bien? Entonces fíjense que la duda modelística se resuelve entre comillas metiendo un montón de variables, y eso es lo que abre la puerta al problema de multicolinialidad. Estoy grabando, son las 7:15 de la mañana, se me lengua la traba, así que en definitiva espero que sepan entender la macana de cometo cuando quiero hablar tan temprano en la mañana, ¿no? Por ejemplo, ahora está el basurero y se escucha que el ruido de afuera. Esto es televisión, ¿verdad? Fíjense otra cosa, acá aparece claro otra cosa que la gente dice, que es una especie de macana, o sea, es matemáticamente correcto pero conceptualmente bizarro. Mucha gente lo que dice es que el problema de multicolinialidad se arregla metiendo más observaciones, ¿está bien? Pero en realidad, si se fijan bien en la fórmula, lo que hace la cantidad de observaciones es compensar el problema de multicolinialidad. O sea, mayor multicolinialidad aumenta la varianza, ¿está bien? Y mayor cantidad de observaciones reduce la varianza. Entonces, es como que yo les diga que la solución, o sea, pensar que uno puede resolver el problema de multicolinialidad aumentando la cantidad de observaciones es como pensar que uno puede bajar la fiebre metiendo al chico en la heladera. O sea, estoy compensando una cosa con la otra, no estoy resolviendo el problema, ¿está bien? Y piensen que la situación en donde ustedes pueden echar a mano gratuitamente a más observaciones es bizarra, porque por el teorema de Gauss-Markov uno tiene que utilizar todas las observaciones que tiene disponible. Entonces en la práctica no ocurre una situación donde yo tengo guardadas en una caja observaciones que las voy a utilizar solo si hay multicolinialidad alta. Lo que surge del teorema de Gauss-Markov es que cuanto más observaciones yo puedo utilizar, tanto mejor. ¿Está bien? Y la otra cosa que uno podría argumentar, que es muy peligroso y tiene que ver con lo que vimos en el primer video, es que mucha gente dice, bueno, pero si el problema de multicolinialidad está causado por la correlación entre variables explicativas, ¿por qué no sacar una? ¿Está bien? Por ejemplo, si lo que causa correlación y eventualmente multicolinialidad es meter la educación del padre y de la madre, ¿por qué no dejar nada más que la del padre? O nada más que la de la madre. ¿Está bien? Bueno, la pregunta que les hago es, ¿por qué resolver el problema de multicolinialidad quitando variables del modelo puede ser grave, puede ser peor la solución que el remedio? Se los dejo pensando, paren el video y respóndamelo. Bueno, suponiendo que lo hicieron, fíjense que si yo resuelvo o quiero resolver el problema de multicolinialidad sacando variables, vuelvo a la situación del video anterior. Estoy quitando variables del modelo y está bien, eso puede llegar a reducir la varianza por reducir el problema de multicolinialidad, pero puede abrir la puerta a un sesgo. ¿Está bien? Acuérdense, cuando yo saco variables del modelo, muy posiblemente eso implique un sesgo. Entonces, ojo con el instinto de resolver el problema de multicolinialidad sacando variables, porque eso, ok, puede resolver un problema de varianza, pero puede hacernos incurrir en un sesgo. Y justamente esa tensión entre meter variables, sacar variables, generar un sesgo, hacer que la varianza se reduzca, es el tema del próximo video.